Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, humildemente postrada en tu presencia, llena de confianza en tu poderosa mediación, quiero poner en tus manos y confiar a tus maternales cuidados el mejor y más precioso tesoro que poseo, mi sacerdocio. Tú fuiste elegida para ser la madre del sumo sacerdote de la nueva ley. A ti fue encomendada la guarda del niño Jesús en su vida oculta. A ti correspondió también la noble misión de guiar los primeros pasos de la iglesia naciente y de ser el sostén de los primeros apóstoles. A ti, por tanto, me entrego para que me conserves fiel en el propósito de servir a Dios y a mis hermanos como ministro y predicador del Evangelio. Unido a tu ofrenda y apoyándome en tu bondad maternal, me ofrezco a Dios, que es mi herencia, de quien espero el galardón de la eterna recompensa. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, sacerdotes. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, un saludo cordial para todos ustedes. Gracias una vez más, como cada noche, por permitirme poder compartir con ustedes esta serie de reflexiones, de catequesis, para que aprendamos a conocer un poquitico más la fe de cristianos católicos, lo que tenemos, lo que poseemos, ese don maravilloso que nos ha dado Dios de poder hacer parte de esta nuestra iglesia, la gloriosa Iglesia Católica, que es el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a hablar sobre el sacramento del orden sacerdotal, y quiero recordar y quiero hacer un homenaje a todos los sacerdotes en el mundo entero, a los que están en tierra de misión, a los que están siendo perseguidos por su fe, por su servicio en la iglesia. Quiero hacer memoria de todos los sacerdotes que han muerto durante esta pandemia, los sacerdotes que se han contagiado, los que se han recuperado poco a poco, los sacerdotes ancianos que han gastado toda su vida en el ejercicio de comunicar la palabra de Dios, los sacerdotes jóvenes, los que están empezando su ministerio, aquellos que salen con la fogosidad propia de quien recién se ordena después de haber terminado sus estudios eclesiásticos, sus estudios teológicos en el seminario mayor. Oro por todos los sacerdotes que han sido martirizados. Oro por los sacerdotes que en nuestra arquidiócesis de Barranquilla han muerto en los últimos meses.
Ofrezco esta catequesis y hago memoria del Padre Jesús David Ariza, que murió hace más de un mes, por el Padre Tarcisio Cardona, que murió hace aproximadamente 2 meses también atrás. Damos gracias a Dios por su ministerio sacerdotal. Que sea esta la oportunidad para hacer un reconocimiento a cada uno de sus párrocos, a esos que con diligencia, con cariño, con esfuerzo, con dedicación, en medio de las dificultades, aún mantienen todos los canales posibles para poder seguir atendiendo su comunidad, predicándoles la palabra de Dios, enseñándoles, conectándoles en diversos momentos de la semana, celebrando la Eucaristía, santificando el pueblo de Dios. El sacramento del orden sacerdotal. El sacramento del orden sacerdotal, junto con el sacramento del matrimonio, son los 2 sacramentos para la fecundidad y para el amor. Los 2 sacramentos que engendran vida. Los 2 sacramentos que son un acto de consagración en el amor para con el amado. El sacramento del matrimonio, donde los esposos juran amarse y respetarse todos los días de su vida, amándose recíprocamente, donando su vida en reciprocidad. El sacramento del orden sacerdotal. Hombres, sacado de entre los hombres, como dice la carta a los Hebreos, para ofrecer sacrificios por su pueblo y también por sus propios pecados. Ese texto de la carta a los Hebreos tan bello que nos recuerda a nosotros de dónde hemos sido sacados los sacerdotes, que no somos extraterrestres, que no estamos hechos de una naturaleza distinta a la suya, que sentimos lo que usted siente, que padecemos lo que usted padece, que podemos llegar a sufrir lo que usted sufre, que podemos experimentar también la fuerza de la tentación y del pecado de la misma manera como ustedes la experimentan. Sin embargo, Dios ha tenido a bien confiar en nosotros. Y yo quisiera que sea este como uno de los puntos de reflexión que nosotros pudiéramos comprender, como la obra salvadora de Jesús, esa obra que Él vino a consumar por obediencia al Padre, la obra de Jesús de santificación, de pastoreo, de profecía, de sanación, de lucha contra el pecado, del poder contra la muerte, esa obra que Jesús, en un acto de confianza total, en aquellos a quien Él ha llamado para el ejercicio del ministerio sacerdotal, lo haya puesto precisamente en nuestras manos para que nosotros en su nombre y solo en el suyo, podamos seguir haciendo lo que nosotros hacemos. Nuestro sacerdocio, el ejercicio de nuestro ministerio, que no es una profesión, sino que es una vocación, un modo de ser, un modo de vivir, un modo de configuración con el mismísimo Cristo. Algo que es muy importante tenerlo en cuenta para poder entender el ejercicio del ministerio sacerdotal realmente como un don de Dios, al que Dios ha llamado a algunos varones en la tierra para participarles del sacerdocio único de Cristo, de la potestad de Cristo, para sanar, para perdonar pecados y para santificar a su pueblo a través de los sacramentos. Nosotros, elegidos por el Señor, llamados un día, cada uno desde nuestra propia cuna, desde las realidades de nuestra propia familia, muchas de nuestras familias que no son las familias perfectas, que no son las familias santas, familias como la suya, donde hay dificultades, donde hay tristeza, donde hay dolores, donde hay carencias, donde hay rabias, donde hay pecado. Un día el Señor, en medio de todo eso, hizo brotar vocaciones. Hizo que alguien de su casa fuera llamado o pudiera llegar a ser llamado
para el servicio exclusivo de Dios, para que este varón pueda decirle al Señor: yo quiero servirte de manera total y de manera exclusiva. Si tú crees que me puedes llamar, llámame. O por qué no también pensarlo desde la perspectiva de los papás, padres católicos agradecidos con Dios, que aman profundamente a Dios y que sienten que bien vale un hijo o dos, o los que el Señor quiera llamar al ejercicio de su ministerio, para consagrarlos sacerdotes, para hacerlo pueblo, para constituirlos en santificadores de su pueblo, en prolongadores de la obra de Jesús aquí en la tierra. El sacramento del orden sacerdotal, les acabo de decir, no es una profesión como ejercer el derecho, o la medicina, o la arquitectura o la ingeniería. Porque no se es sacerdote simplemente para el ejercicio de una profesión. Somos sacerdotes no solamente porque nos gusta ser sacerdotes, que eso es fundamental para poder ser felices en nuestro ministerio. Somos sacerdotes porque un día Dios nos llamó con nombre propio, y dijo: yo quiero que tú seas sacerdote para la salvación y para la santificación, para que seas pastor de mi pueblo. Yo podría utilizar muchísimos textos, porque son múltiples, de la Sagrada Escritura, donde se nos muestra a nosotros la manera como Dios llama a su pueblo, la manera como Dios llama varones dentro de su pueblo para constituirlos en apóstoles suyos, santificadores, prolongadores de su obra. Miramos, por ejemplo, en el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, ese texto, versículo 13. Dice el Señor, dice el evangelista San Marcos: en aquel tiempo subió Jesús al monte y llamó a los que él quiso. Llamó a los que él quiso. Ningún sacerdote se llama a sí mismo para ser sacerdote. Nadie llega simplemente donde su párroco o al seminario o donde el obispo y le dice: a mí me gusta ser cura, yo quiero ser cura. Como cuando en la exploración vocacional a los chicos les dicen: mira, tú sirves para ser ingeniero, tú sirves para ser agrónomo o economista. Eso, ahí donde tú te perfilas. No funciona así en el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Tan no es así que a la par del ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal sería posible que el sacerdote se formara también en un campo de una carrera de carácter civil. Por eso nosotros encontramos sacerdotes que son médicos, sacerdotes que son abogados, sacerdotes que son ingenieros, sacerdotes que son arquitectos. El sacerdocio como vocación, como modo de ser de configuración con Cristo, el derecho, la arquitectura, la medicina como profesión, a través de la cual también quieren servir a la comunidad. ¿Qué nos dice el evangelista San Marcos? Que Jesús llamó a los que él quiso. Aquí el que llama es el Señor. Cada quien, como la experiencia, cada varón, como la experiencia de Moisés en el monte, cuando el Señor se le aparece bajo la figura de una zarza ardiendo. Recuerdan ustedes que nos narra a nosotros el libro del Éxodo. En ese libro del Éxodo nos muestra cómo el Señor, en una experiencia mística, hace aparición vocacional a Moisés. En una experiencia, dice la Sagrada Escritura, una zarza que no se consumía. Como quien dice, hay algo, esa zarza
es símbolo de una experiencia interior que vive cada persona y que solamente cada persona sabe de qué se trata, que nunca se consume, que nunca se apaga, y que aun cuando en un primer momento el llamado, el vocacional, quisiera apagar esa llama, quisiera creer que no es con él, quisiera pensar que Dios no lo está llamando, es imposible poder apagar una llama que Dios ha encendido. Cuando Dios llama, llama, y es imposible decirle a él que no. Obviamente que Dios también cuenta con él. El ejercicio de nuestra libertad, de nuestra disposición personal, de que cada uno le pueda decir a él que sí, yo acepto ese llamado. Pero para poder entender el ejercicio del ministerio sacerdotal, la vocación sacerdotal, es necesario haber aprendido a conocer y amar tanto al Señor, tanto a Cristo, que uno sea capaz de decir, Cristo lo vale todo. Cristo bien vale esto y mi vida entera. Dice Jesús, todo el que deja padre o madre, o hermanos o hermanas, por mí, por el Evangelio, tendrá 100 veces más. Y fuera de eso, la vida eterna. Porque cuando Dios llama para el ejercicio del ministerio sacerdotal, aquí también quiero que tenga en cuenta eso, Dios llama para ser felices. Dios nunca llamaría a alguien al ejercicio del ministerio sacerdotal para desgraciarle la vida, para amargarle la vida, para que viva inconforme, para que viva triste. Si hay algo que tiene que caracterizar a un sacerdote, es la alegría interior que vive por haber sido llamado por Dios. Y entender que lo que nosotros somos hoy, no lo somos por virtud propia, no lo somos por grandeza personal, no lo somos por nuestras cualidades, no lo somos por nuestras capacidades, los somos por pura benevolencia de Dios. Miren, lo que los sacerdotes hacemos no es usurpación, porque no usurpamos, no somos secuestradores, no usurpamos el puesto del Señor, no secuestramos la gracia de Dios, no somos replicadores, en el sentido de que nosotros no nos ponemos en la tarea de imitar las cosas de Jesús. Nosotros hacemos las cosas de Jesús. Donde Jesús santifica, santifica a través de un sacerdote. Donde Jesús absuelve pecados a través de un sacerdote. Cuando les he hablado a ustedes del sacramento de la reconciliación, de la penitencia, les he dicho que cuando el sacerdote pronuncia las palabras de absolución, es realmente Cristo quien está absolviendo. Cuando el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando el sacerdote consagra las especies de pan y de vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús, es el mismo Dios quien está haciendo la obra. Lo nuestro no es un acto circense. Lo nuestro no es una función teatral. Nosotros no hacemos las veces de pastores. Nosotros somos pastores. Pero quienes se conectaron a la Eucaristía esta mañana recordarán que yo les decía que nadie se arroga a sí mismo el título de pastor. Nadie se da a sí mismo el título de pastor. Nadie se hace a sí mismo sacerdote. Dios es el que hace sacerdote. Dios es el que nos convierte en pastores. Somos pastores porque Dios ha sido quien lo ha querido de esa manera. ¿Cuántas veces nosotros
hemos pasado por alto la enorme gracia que está en el hecho de poder contar entre los miembros de nuestra familia con un sacerdote o con un futuro sacerdote. Vea, usted que me está escuchando, si usted ama al Señor, sabe que debería ser lo mínimo que debería usted decir cuando ora. Señor, en esta casa te amamos. Y si tú crees que alguno de nuestros hijos pudiera llegar a servirte enteramente, llámalo. Orar para que surjan vocaciones sacerdotales en el seno de nuestra familia. Orar para que alguno de nuestros hijos, si Dios lo quiere, porque recuerden lo que dice el evangelista San Marcos, llamó a los que Él quiso. Si Dios lo quiere llamar, que lo llame. Para entender también esta vocación, que no todo el mundo comprende, porque hay gente que cree que la única vocación que existe es la vocación al matrimonio. A veces nuestros hermanos separados dicen, ¿y los curas por qué no se casan? Es más, yo estoy seguro que hay algunos católicos que se hacen la misma pregunta. ¿Por qué los curas no se casan? Si es que Dios ha establecido que el hombre y la mujer se junten. Sí, eso es verdad. Pero eso es una de varias vocaciones. Esa no es la única vocación. Cuando en el texto del Evangelio que Pedro le hace a Jesús la pregunta acerca de si le es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo, recuerden ustedes que en esta catequesis Jesús le responde, ¿ustedes no han leído lo que dice la Sagrada Escritura, que por eso deja al hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne? Jesús está hablando ahí de la vocación a la vida matrimonial. Y entonces cuando el Señor le dice, pero es que en la voluntad de Dios no está el divorcio. Entonces Pedro le dice, Señor, si el asunto es así, entonces no conviene casarse. Y Jesús le responde, es que no todo el mundo entiende eso. Porque hay quienes nacieron para ser solteros. Eunucos, dice el texto bíblico. Hago la traducción actualizada. Hay quienes nacieron para ser solteros. Les gusta la vida célibe. Y hay quienes han sido llamados a la vida célibe por el reino de los cielos, dice Jesús. Por el reino de los cielos. Porque en el ejercicio del ministerio sacerdotal, aunque no, oigan lo que les voy a decir, aunque no haya vida de pareja, sí hay vida esponsal. Porque los sacerdotes, mujer no tenemos, pero esposa sí. Es que nosotros, Dios todo lo tiene pensado perfectamente y Dios no va a dejar a ningún hombre, a ningún varón en la frustración de no tener a quien amar y con quien engendrar vida como los esposos. Y por eso, como los sacerdotes estamos llamados a configurarnos con Cristo, a ser Cristos en la tierra, los sacerdotes estamos esposados con la iglesia. Nuestra esposa es la iglesia y engendramos hijos en la iglesia. El lugar donde engendramos hijos se llama bautisterio. Ahí es donde nosotros ejercemos de una manera plena, perfecta, total, nuestra paternidad. Allí donde un sacerdote echa agua sobre la cabeza y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se es un verdadero padre. ¿Dónde se aplica o cuándo se aplica mejor la palabra padre que nos dicen ustedes a nosotros? Cuando alguno de ustedes encuentra aquel sacerdote que lo bautizó y le dice, Padre, ¿cómo está?
porque tú fuiste quien me engendraste en la iglesia a través del sacramento del bautismo en el útero del bautisterio. Que una persona que ha sido llamada para la vocación matrimonial juzgue quien ha sido llamado para la vocación sacerdotal, no sabe de lo que está hablando. Que alguien pretenda que la vocación del otro deba ser la vocación suya, no ha entendido lo que significa que Dios llame a los que Él quiera de una manera particularísima, para que con toda la libertad del mundo y con todo el amor del mundo se puedan configurar para trabajar al 100% en la construcción del reino de Dios y seguir luchando contra la fuerza y el poder del pecado a través de la vida sacramental. Cuando un hombre, por ejemplo, le dice a un sacerdote, es que yo no podría vivir sin esposa, yo no podría vivir sin mujer, está hablando de él, está hablando de su vocación, no de la vocación del sacerdote. Y no lo podría entender, no lo puede entender por una razón muy simple, porque él, el casado, no fue el que fue llamado para ser cura. Solamente los que hemos sido llamados para ser sacerdotes entendemos lo que significa haber sido escogidos misericordiosamente, no por ser los mejores, por gracia de Dios, para que, confiando en nosotros, nos diga, yo quiero que tú sigas haciendo aquí en la tierra el trabajo que inició mi Hijo Jesús. Además, es necesario entender la diferencia, porque existe, entre ser discípulo de Jesús y ser apóstol de Jesús. Ser discípulo de Jesús es una decisión personal. Usted decide si quiere ser discípulo de Jesús. Por eso Jesús dice en el Evangelio, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere ser mi discípulo, al que le dé la gana ser mi discípulo. Déjeme decírselo así. El que es discípulo de Jesús porque le da la gana ser discípulo de Jesús. Si alguno quiere ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Cada quien toma la decisión si es o no discípulo de Jesús. Pero ya entre sus discípulos, Jesús elige a los apóstoles. Llama entre los discípulos a los que Él quiere para convertirlos en apóstoles, que eso es otro paso. Dice el Evangelio de San Marcos, subió al monte y llamó a los que Él quiso. Vinieron donde Él e instituyó a los 12. ¿De dónde sacó Jesús los 12 apóstoles? Los sacó de los 72 discípulos que narra el Evangelio que andaban con Jesús. De 72 llamó a 12. De los discípulos saca apóstoles, instituye apóstoles, llama a sus sacerdotes, sus presbíteros, aquellos a quienes le dará por la efusión del Espíritu Santo el soplo para que en su nombre, no por usurpación, no por réplica, sino en su nombre, hagan verdaderamente la obra de la salvación. El sacerdote realiza la obra de la salvación de Jesús. Cuando el sacerdote predica la palabra de Dios, es Cristo quien predica. Cuando el sacerdote casa, es Cristo quien une. Cuando el sacerdote absuelve, es Cristo quien perdona. Cuando el sacerdote unge, es Cristo el que sana. Por eso la Iglesia ha entendido el ministerio sacerdotal como un don excelso y maravilloso de parte del Señor para su Iglesia. Sin sacerdotes no tendríamos la Eucaristía. Sin sacerdotes no tendríamos la presencia real de Cristo
en el pan y en el vino consagrados. Sin sacerdotes no tendríamos quienes administraran para nuestra vida, para nuestra familia, los sacramentos. Y el sacerdote es ese hombre que es capaz de cambiar de situación rápidamente. Sale de una boda, comparte la alegría de los esposos recién casados y lo llaman para que unja a un enfermo. Pasa de una situación a otra. Y después que sale de ungir al enfermo, lo llaman que si puede visitar una familia que acaba de perder un ser querido, que se acaba de morir el abuelo o la abuela. Fíjese, es capaz de pasar de la alegría de la vida matrimonial a la situación de acompañamiento al enfermo en la clínica y pasar inmediatamente a la casa de la familia doliente. Y es capaz de hacerse todo con todos, compartir la alegría de los alegres, la tristeza de los tristes y acompañar en el dolor a todos aquellos que han perdido a sus seres. Un sacerdote siempre será un don de Dios. Tener un amigo sacerdote siempre será un don de Dios. Que usted ame a sus sacerdotes será un regalo maravilloso que usted pueda hacer por ellos, que usted los pueda abrazar con su oración, que usted los pueda tener un afecto espiritual por ellos, que usted pueda cuidar y proteger también la vocación de cada uno de sus sacerdotes, de su párroco, de su sacerdote amigo, de acogerlo con cariño en su casa y compartir con él un café, un pedazo de pan, la alegría de su corazón, las tristezas, los agobios que lleva. Un sacerdote siempre será Jesús en medio de su pueblo. Y muy por encima de las debilidades que nos son propias, de nuestro temperamento, a veces de la forma inadecuada de responder o de reaccionar frente a los estímulos, de nuestros propios pecados. Un sacerdote siempre será un gran regalo. Por eso, el espíritu del mal sabe muy bien que el sacerdote es un hombre revestido de la gracia de Dios para destruir su obra en el corazón de los hombres. Por eso el maligno odia tanto a los sacerdotes y sabe que en la medida en que un sacerdote cae, es capaz de arrastrar con él una comunidad completa. Por eso, así como ustedes nos piden a nosotros que oremos por ustedes, nosotros también les pedimos que oren por nosotros. Recuerden ustedes que de las primeras palabras que el Papa Francisco pronunció el día en que fue elegido fue: recen por mí. Muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga. Que pasen una feliz noche. Que puedan amar a sus sacerdotes y orar a Dios para que pueda llamar también a alguien de su familia, alguno de sus niños, y díganle secretamente al Señor: Señor, si tú crees que mi niño te puede servir como sacerdote, llámalo. Dios les bendiga. Una feliz noche para todos. Y gracias a todos los que están saludando.